capítulo 1, verso 1, comienza... Voy a contar un cachito de la historia, brevemente la historia del libro de los Hechos. ¿Sabe que en la época bíblica, si no lo sabe yo le cuento, en la época bíblica, en el primer siglo, venía de antes y todavía esto se extendió mucho tiempo más? Esto creo que lo mencioné el miércoles por algo. Todavía existía la esclavitud. Los hombres ricos de la ciudad, los hombres ricos del imperio, estamos hablando del imperio greco-romano, tanto los griegos como los romanos, tenían esclavos para distintas áreas de su vida, de su necesidad en familia. Los que atendían no eran solamente mayordomos, no eran solamente cocineros, sino que la esclavitud del imperio romano atendía todas las necesidades de la casa. O sea, realmente los dueños de casa no hacían nada, absolutamente nada. Por ejemplo, le cuento así, a modo didáctico, mientras me voy relajando un poco. Hoy se habla de la pedagogía, se dice que un pedagogo es aquel que enseña a los niños o el que da clases de cómo enseñar a los niños. En las materias de magisterio existe la materia de pedagogía, que es cómo aplicar los principios para los chicos. Y esa palabra pedagogía es una palabra griega que son dos palabras en realidad, dos palabras combinadas, que es la palabra paidos y la palabra gogein, y las dos juntas quiere decir el que enseña a los chicos, el enseñante de los chicos. Eso significa pedagogo. ¿Y sabe quién era el pedagogo en esa época? El esclavo asignado para la educación de los chicos de la casa. Un esclavo formado desde chico, toda su vida se lo instruía en todas las ciencias para que sea el que enseñara a los chicos de la casa. O sea, era una persona culta, pero un esclavo. Los médicos, en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, los médicos tenían la misma esencia. Desde chicos se los enseñaba en las artes curativas. Mucho de la medicina tenía que ver más con curanderismo que con medicina real. Y en las hierbas, qué plantas había que usar, qué tipo de cosas había que hacer cuando había algún problema. Y cada familia rica tenía un médico en su casa. Imagínense, más que médico de cabecera, médico en su casa. Y era un esclavo que se lo educaba desde chico en las artes curatorias y estaba atendiendo las necesidades de la familia. ¿Por qué le hago todo este aburrimiento? Porque en la Biblia nos cuenta la historia de un esclavo médico. Prácticamente no lo menciona. Si yo no le hago toda esta introducción y le cuento un poquito de historia bíblica, usted no lo va a saber, no se va a dar cuenta. No está exactamente relatado, pero sí documentado. En la Biblia habla de un esclavo médico que durante toda su vida siguió siendo esclavo, que luego sirvió a Jesús, que habló de Jesús, que predicó a Jesús, que siguió a Jesús, pero siguió siendo esclavo. O sea, hasta su muerte, este médico siguió siendo esclavo. La esclavitud era entendida de una manera distinta, y cuando los cristianos se enfrentaban con la esclavitud, el apóstol Pablo da instrucciones precisamente a los amos cómo tratar a sus esclavos y a los esclavos cómo obedecer a sus amos cuando ocurría que eran cristianos. Pasa en varios libros. Tito menciona esto, en Corintios se menciona esto, y hay un pasaje que no recuerdo más que también se habla de lo mismo. En Filemón era un esclavo. Estaba acompañando la vida cotidiana, la esclavitud. Y hay un esclavo, este esclavo médico que yo le cuento, que un día su amo le dice: che, Lucas, de este se trata, contame un poquito, a ver, acerca de Jesús. Contame un poquito las cosas, a ver, porque no se dicen tantas cosas que no sé exactamente cuál es la verdad. Porque existía el Evangelio de Mateo, existía el Evangelio de Juan, existían dos evangelios falsos,
hechos no por ellos mismos. Existía el evangelio de Pedro, existía el evangelio de Judas, no eran reales, eran falsos. La gente opinaba una cosa, unos decían que Jesús en realidad habían pasado ya los años. Estamos, para que usted se dé una idea, estamos aproximadamente 20 años después de que Jesús ya había muerto. 20, 30 años después de la muerte de Jesús. Y algunos decían, no, nunca existió Jesús. Los viejos decían, sí, yo estuve con él, yo anduve con él, yo caminé con él. No, no es un mito creado hasta el día de hoy. Ayer volví a leer una de estas nuevas doctrinas, como le comenté, sobre los terraplanistas, que aparecieron ahora unos zapatos que dicen que Jesús nunca existió. Ayer me encontré con otro artículo sobre lo mismo, que ponen en tela de juicio y dicen, no, Jesús nunca existió, Jesús es un invento de la religión para dar un marco de conciencia a determinados principios de vida. Quieren meter otra vez ese concepto que viene del siglo I. Quieren meter nuevamente ese concepto. Entonces, el amo, que se llamaba Teófilo, le dice, Lucas, contame un poco. A ver, realmente, ¿quién era Jesús? ¿Existió Jesús? La Biblia enseña que Lucas era discípulo de un discípulo de Jesús. Lucas no estuvo directamente con él, pero sí conoció su obra y fue enseñado por el apóstol Pedro. Y así empieza Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, está hablando de su propio evangelio, escrito como 15 o 20 años antes. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, y presta atención a esta frase, a esta declaración, de un hombre de ciencia, un hombre que estaba acostumbrado a diagnosticar, un hombre que veía los síntomas y tras los síntomas daba una respuesta, un hombre que podía analizar o resolver un problema de salud de una persona. Les dice a este hombre capacitado en la ciencia, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, con muchas pruebas indudables. Un hombre de ciencia es el primero que da testimonio de que realmente Jesús existió y que había dado pruebas indudables a los discípulos. Algunas cosas las leí temprano, haciendo todo el relato cronológico, cómo él se fue apareciendo, se apareció a Pedro, se apareció a Tomás, se apareció al resto de los discípulos, se apareció a los 2 discípulos en el camino de Maús, se apareció a las mujeres. Jesús estuvo, a partir de su muerte, estuvo casi 40 días dando vueltas por la tierra para que lo vean. A propósito, para ser visto, para dejar señal, para dejar huella de que él había sido real y que había resucitado. Con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo, bueno, eso va a ser bastante, es casi la mitad del capítulo, un poco más. Dice Pablo a los cristianos de Corinto, a estos que eran bastante bravitos: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Eran hombres complicados los de Corinto, una iglesia con muchos dones, con mucha manifestación de Dios. Entonces fueron los primeros en empezar a experimentar lo que hoy nosotros, con lo que hoy nosotros luchamos. Y se estaban olvidando de Jesús y iban detrás de las manifestaciones de Dios. Se olvidaban de Jesús crucificado y del impacto y la revelación de la cruz, e iban detrás de los dones, iban detrás de la manifestación, iban detrás de los milagros. Estaban descuidando, como le decía, le estaba predicando entre los chicos hoy. No es solamente creer, no es solamente ir a la iglesia. Si no tenés una vida en santidad, sin santidad nadie puede agradar al Señor. Y los corintios se estaban olvidando de eso. Por eso le dice: si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, después a los 12,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pruebas indubitables de que Jesús había resucitado. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Discusiones teológicas imperantes ya en la época. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya estaba imperante esta duda, esta discusión, si sí o si no, si existió o no, si resucitó o no. Si recuerdan en la lectura previa, en la parte cronológica, los sacerdotes, los oficiales se encargaron de diseminar entre la gente diciendo, digan que vinieron a robarse el cuerpo. Pagaron los sacerdotes a los soldados para decirles, digan que han robado el cuerpo. Porque si realmente la gente empieza a creer, decían los judíos, y dicen en el libro de Juan, hasta el día de hoy, si realmente la gente empieza a creer que Jesús resucitó, vamos a tener un problema y no vamos a poder parar todo esto que se va a desatar. Y no se pudo parar lo que se empezó a desatar. La resurrección de Cristo no solamente cambió el plano espiritual y terrenal, la resurrección de Cristo no solamente fue testimonio, la resurrección de Cristo no solamente dijo, entérense, sepan, yo volví de la muerte, tengo el dominio sobre la muerte, sino que la resurrección de Cristo dejó un testimonio histórico a lo largo de la vida, con pruebas donde todos han podido comprobar, demostrar que realmente sí sucedió. Existió, tal vez alguno lo haya escuchado, un historiador judío, no cristiano, judío, contemporáneo de Jesús y de los apóstoles, que escribió un libro que se llama Crónicas Judías, un libro que es un libro de consulta histórica, porque es un hombre que estaba escribiendo en primera mano lo que estaba viendo ahí en esa época, sobre el pueblo judío, sobre las autoridades judías, sobre la dominación romana, sobre el emperador, sobre los gobernantes. Se llamó Flavio Josefo, tal vez alguno alguna vez lo haya escuchado nombrar, Flavio Josefo. Y este hombre escribe en las crónicas judías acerca de un maestro que dirigía la secta de los nazareos. No decía que era Dios, pero sí decía que su tumba se encontró vacía. Quedó en la historia secular, no cristiana, registrado el hecho de que la resurrección de Jesús ha sido real. Si Jesús no ha resucitado, no se vayan tan rápido, ya sería terminó. Si Jesús no ha resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué está haciendo usted acá si Jesús no resucitó? Pero en su muerte nos dio vida, en su vida transformó nuestra vida. Hubo un cambio alrededor de en todas las áreas y hoy tenemos vida y esperanza porque Él lo hizo por nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Espera, Mati, ¿qué no está Mati? Iván, voy para atrás, vamos al versículo 1. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hace todo un alegato a sí mismo, un testimonio personal. Saca chapa Pablo diciendo, mire, si me vienen a hablar acá de judaísmo, más judío que yo no hay. Si me vienen a hablar acá de cumplimiento de la ley, mejor que yo nadie la cumplió. Si me vienen a hablar acá de ser cuidadoso en la doctrina, no hubo otro como yo. Si me hablan de conocimiento, bueno, siéntense que les doy cátedra. Si le hablan de aprendizaje, yo me senté, esto lo dice en otra ocasión, yo me senté a los pies del gran maestro Gamaliel. Dice, sé todas las cosas, conozco todas las cosas, tengo todo el entendimiento, todo el conocimiento, sé mucho más de lo que ustedes me puedan enseñar. Pero, versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A veces el llegar a los pies de Cristo o el tomar una decisión por el Señor o seguir un compromiso con Él, a nosotros nos pone delante de una disyuntiva, nos confronta. Y lo que analizamos o lo que nos lleva a analizar muchas veces es cuánto tengo por perder. Hay una idea, no tanto en esta época, era mucho más cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nos convertimos. En esta época no tanto, porque el Evangelio es un poco más de moda. Me canso de ver todos los días publicaciones del intendente que fue a la iglesia tal, que va a la iglesia tal, que fue a la iglesia tal, que está con tal iglesia, que fue a tal otra iglesia. Mirta te debe tener loco, ¿no? Que voy para allá, que voy para allá, que voy para allá, que voy para allá. Permanentemente, o sea, hoy el Evangelio prácticamente es una moda. Pero cuando nosotros conocimos al Señor, se pensaba en el Evangelio como algo prohibitivo. Si vos te haces Evangelio, todo es prohibido. No podés tomar, no podés bailar, no te podés reír, no te podés vestir normal, no podés, qué sé yo, bueno, hay una lista de cosas que no se las podría mencionar, pero que tampoco podía. Nos querían enseñar hasta, ay, me voy a meter en un lío. Mira, veo como me caigo al pozo ahí. Nos daban por reglamento escrito hasta qué posición tenía que tener usted en la cama. Por reglamento escrito. Nos regulaban la ropa, que la mujer tenía que ser... ¿Cuánto era más? 2, ¿no? Amor. 2 dedos por debajo de la rodilla. Qué fea era la mujer. 2 dedos por debajo de la rodilla. Que si usted era santo tenía que demostrarlo con la lengua santa. Si no tenía corbata era pecador. Como alguna vez me dijo mi pastor, el día que yo renuncié al ministerio de jóvenes, yo era bravo. Hoy me dicen algunas cosas y yo me miro y digo, yo soy un ángel hoy. No, ¿qué quiero decir? Vos no sabés lo que era antes. Calculá que después de 20 años le fui a pedir perdón a mi pastor. Así que imaginate lo que era en aquel momento. Pastor, no podemos exigir a los jóvenes que tengan determinada vestimenta en la iglesia, no podemos obligar a las chicas que estén en la iglesia con pollera, no podemos obligar a los varones que si van a pasar al púlpito para leer algo, que sí o sí tienen que usar zapato y corbata. Pastor, lo estamos obligando a que se vistan ridículos, se ponen cada camisa con cada corbata que no tiene nada que ver. Estamos haciendo un papelón. Y las chicas no es la realidad que viven, pastor, le decía yo. Porque los obligamos a usar pollera, entonces terminan la reunión, se van al baño, se meten las calzas hasta acá. El pastor. Lo que hagan afuera, a mí no me importa. Nosotros tenemos la obligación de enseñarles cómo se vive en la casa de Dios. Ese día colgué los guantes, ese día renuncié
a mi ministerio con los jóvenes, del cual fui pastor de jóvenes durante casi 8 o 9 años, más o menos, por la hipocresía, por la mentira. Entonces el evangelio era todo prohibición, todo prohibitivo, y uno tenía que decidir, ¿me meto o no me meto? Uno pensaba en todo lo que tenía para perder, más en lo que tenía para ganar. Porque prácticamente, le digo, lo único que tenía para ganar, claro, tiene peso, pero no lo entendés en ese momento. Lo único que tenés para ganar era la salvación. Lo único, vida eterna. Después lo demás, olvídate. Pero tenías que entender que eso era así. Si no lo entendías, no, déjame como tengo que en el infierno se pasa mejor. Alguna vez en chiste o alguna vez en verdad lo habrá dicho de esa manera. Entonces pasamos por esa disyuntiva. ¿Cuántas cosas tengo que dejar para poder seguir al Señor? Por eso yo soy un maniático tantas veces con Romanos capítulo 12. Lo recito, lo repito, en una versión, en otra versión, le doy para acá, le doy para allá, hablo, insisto, molesto, cargoseo. Amados, les ruego por tanta misericordia que tuvo Dios con nosotros, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Nunca me acuerdo cómo empieza. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Y a esto llego. Entiendan, comprueben a través de la práctica, comprueben luego de haber sido transformados al cambiar su cabeza, comprueben por la renovación de su entendimiento siendo transformados, qué buena que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted no está transformado por el Espíritu de Dios, cuando no decide cambiar, le parece aburrido, le parece prohibitivo, le parece denso, le parece simplemente religioso, le parece oscurantista, le parece un velorio, le parece una cosa densa. Pero cuando usted es transformado por el Espíritu de Dios, es bueno, es agradable y es perfecto. Y se da cuenta que puede disfrutar siendo cristiano mucho más que lo que pensaba que disfrutaba no siéndolo. Hiciera lo que hiciera, tuviera el ritmo, el estilo de vida que quisiera, haya sido un santo en la carne o haya sido un diablito de los peores. Se puede disfrutar una vida cristiana a pleno, la vida abundante que Jesús dice. Por eso dice Pablo, volvamos a Filipenses, por eso dice él, estamos en el versículo 7, todas las cosas, todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, hoy las considero basura. ¿Para qué? Para alcanzar, pérdida por amor de Cristo. Para alcanzar ese después, para alcanzar a Cristo, para ganar a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, a este versículo apuntaba, por amor del cual lo he perdido todo. Qué loco, ¿no? Da gracias por haber perdido entendimiento de lo que Dios hizo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Siempre me detengo en este versículo. Lo tengo por abono de animales. Eso dice literalmente. Se ve que a Don Reina y a Don Valera les daba un poquito de urticaria, entonces le pusieron basura. Los tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y al ganar a Cristo, una vida transformada. Ganar a Cristo le abre un horizonte nuevo. Ganar a Cristo le abre los caminos, las puertas de la bendición. Ganar a Cristo transforma su pensamiento, transforma su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Ganar a Cristo transforma su cuerpo, transforma su vida, transforma su destino. Se abre un abanico nuevo de oportunidades nuevas. Su vida ya no es lo que era. No está condenado al aburrimiento y al fracaso. Está condenado a una vida, como dice el libro de los Salmos, que va en aumento, en aumento, en aumento hasta que el mediodía se aclare. Prepárese para ser lleno de la bendición de Dios, decidiendo ganar a Cristo en su vida. Verso 9, y ya vamos terminando, en el 10 termino. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, todo eso para conocerlo al Señor, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. ¿Cómo me cuesta siempre? Toda la Semana Santa me cuesta decir esto. El poder de su resurrección. Se me hace un trabalengua, ¿viste? El poder
de su resurrección. Que aunque sea solamente un testimonio, el poder de la resurrección de Cristo es garantía de vida. Y sobre ese poder, el poder de la resurrección, es que hoy vamos a declarar que cada área en mi vida, que yo considero muerta o perdida, que yo considero caída o quebrada, cada situación en mi vida que yo ya había desterrado, ya me había olvidado, aún las promesas que ya las arrojé, las que pensé que eran mentiras, las que no son reales, las que pensé que nunca las recibí, cada área de mi vida se suma al poder de la resurrección, al Espíritu que estuvo en Cristo y que también está en mi interior. Y si está en mi interior, está en usted, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu que habitó en Cristo y que lo levantó de la muerte es el mismo. A ver, no es uno igual, no es parecido, no está clonado, es el mismo. No uno que hace las mismas cosas, el mismo, el mismo. La palabra homologueo en griego, el mismo. Ese espíritu que estuvo en Jesús y que lo hizo levantar, es el espíritu que está dentro tuyo. ¿Y por qué a vos no te va a hacer levantar? Y vas a restaurar todas las cosas y a manifestar el poder de su resurrección. Póngase de pie, César.